Listo, comenzamos. Muy buenas tardes a todos. Nuevamente les agradecemos su asistencia a este Citnova Talks especial en el marco de la Semana Nacional del Conocimiento, para el cual el Citnova y la Red Nacional de Consejos y Organismos de Ciencia y Tecnología han hecho de manera organizada, y para ello pues estamos eh, de muchos honores de tener al doctor Eneas Aguirre Bomboeser, quien es un investigador del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, el CIAD, nuestra sede de Unidad Regional Hidalgo. Doctor, muy buenas tardes, te agradezco mucho que nos acompañes el día de hoy. Gracias Muy por buenas tardes. acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Me voy a permitir leer tu reseña, sobre todo para que los asistentes puedan conocerte, puedan saber todo el trabajo que estás realizando de investigación para este centro tan importante en Hidalgo, pero también creo que en tendencia para las futuras o futuros investigadores científicos del sector de agrobiotecnología en Hidalgo y sobre todo a nivel nacional, que sepan todas las capacidades que ustedes están desarrollando en el centro y particularmente tuyas de manera profesional. El doctor Eneas Aguirre Fombó-Becer es investigador del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, CIAD, en la Unidad Regional Hidalgo, que está ubicado en la Ciudad del Conocimiento. Él participa dentro del programa Investigadoras e Investigadores por México del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Él hizo estudios en la Universidad Autónoma de Baja California y tiene el doctorado en Biología por la Universidad de Ámsterdam en los Países Bajos. Asimismo, realizó 2 estancias postdoctorales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus investigaciones se enfocan en entender el papel de los microorganismos en sistemas agroalimentarios tradicionales desde el punto de vista ecológico. Recientemente ha utilizado la metagenómica para estudiar las comunidades microbianas de diferentes sistemas, incluyendo milpas tradicionales, árboles frutales y procesos de ensilado, entre otros. El doctor Aguirre es autor de más de 20 publicaciones científicas en revistas internacionales de prestigio y ha sido responsable de varios proyectos de investigación concluidos con gran éxito. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, SNI, en el nivel 1, desde el 2011. Actualmente también cuenta con un proyecto financiado por la Fundación Sueca Eggastipelsen para estudiar suelos de milpas tradicionales, lo cual ha venido haciendo en el estado de Hidalgo, y han encontrado cosas muy interesantes en los sistemas alimentarios de milpa y de algunos otros frutos y vegetales en Hidalgo. Doctor, estamos muy contentos de tenerte el día de hoy en el marco de la Semana Nacional del Conocimiento y en este Citnova Talks. Bienvenido. Y a todos los asistentes también bienvenidos, y que sea de gran provecho esta charla con el doctor Eneas. Pues muchas gracias por la presentación. Bueno, pues como les platicaba Víctor Leonel, yo trabajo aquí en la Unidad Regional Hidalgo del CIAD y pues les quiero compartir un poco de las investigaciones que hemos hecho. Eh, bueno, que he hecho en particular desde que empezó en nuestro centro hace unos pocos años. Y bueno, pues voy a compartir la pantalla para que puedan ver la presentación. La pantalla y los micrófonos son tuyos, doctor. Que lo disfrutes. Muchas gracias. ¿Se puede ver mi pantalla? Perfecto y claro. Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a hablar un poquito de los microorganismos que interactúan con las plantas, de los microorganismos asociados a las plantas. Y pues nos vamos a plantear un poco la pregunta si podemos utilizarlos para una mejor agricultura, tanto a pequeña escala como a gran escala. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Pero bueno, primero, pues para ponernos en contexto, vamos a hablar un poquito de lo que son los microorganismos. Esta plática está pensada en términos que pueda ser
comprendida por cualquier persona. Entonces, pues voy a tratar de explicar algunas cosas a un nivel un poquito general. Y pues me disculpan si en algunas partes se ponen un poco técnicas, ya me harán preguntas si algunas cosas no quedan claras o si tienen alguna inquietud de algunos detalles que no estén en la presentación. Bueno, pues entonces, ¿a qué nos referimos con los microorganismos? Bueno, los microorganismos pues son seres vivos que habitan en nuestro entorno, en nuestro planeta, y que pertenecen a diferentes grupos de organismos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, hongos, que son eucariotas al igual que nosotros, es decir, sus células cuentan con núcleo y con organelos membranosos. Y bueno, pues los hongos definitivamente son microorganismos muy importantes, tanto ecológicamente como en biotecnología. Otros eucariotas, o sea, otros grupos de microorganismos que pueden, que tienen un núcleo y que tienen organelos membranosos como mitocondrias o en algunos casos cloroplastos, pues les llamamos protozoarios o microalgas, microalgas cuando son fotosintéticos. Y bueno, pues aquí les pongo algunos ejemplos. En realidad, estos son tal vez los menos estudiados de los microorganismos celulares, ¿no? O sea, de los microorganismos que están formados por células, generalmente unicelulares, o sea, sí, por una sola célula. Y pues es un grupo muy interesante por explorar. No vamos a hablar mucho de ellos el día de hoy, un poquito por ahí, pero nos vamos a enfocar mucho más en bacterias que son procariotas, es decir, estos microorganismos no tienen un núcleo. Su ADN se encuentra disperso en toda la célula, como se puede ver en la imagen de en medio, que es un esquemita de una bacteria, ¿no? Entonces, pues tienen, al igual que los eucariotas, pues una membrana que engloba al citoplasma, y dentro del citoplasma se encuentra el ADN disperso por toda la célula. Eh, estos, eh, bueno, como vamos a ver, hay una gran diversidad de bacterias con una gran pues diversidad de potencial bioquímico, fisiológico. Y pues algunos investigadores han dicho que realmente todos los procesos importantes que realizan los seres vivos los inventaron las bacterias. Tal vez es un poco exagerado, ¿no? Pero sí, sus capacidades bioquímicas cubren prácticamente todos los ciclos biogeoquímicos en la Tierra. Entonces son realmente organismos muy importantes. Otro grupo que antes se pensaba que eran bacterias, apenas en los años 70 del siglo pasado se descubrió que son un grupo independiente. Les llamamos arqueas, incluso al principio les nombraron arqueobacterias, y por la persona que los descubrió, Carl Woese, eh, pronto se dio cuenta que eran algo diferente. Entonces, digamos, estos son unicelulares, procariotas, o sea, tampoco tienen un núcleo, pero tienen algunas características compartidas con los eucariotas también. Entonces, eso es una de los argumentos de que son un grupo completamente aparte. Además, tienen características únicas, por ejemplo, en sus membranas, ¿no? Seguramente muchos de ustedes han oído hablar de la doble membrana lipídica, ¿no? Que tenemos
la mayoría de las células, incluyendo los eucariotas y las bacterias. Bueno, pues estos microorganismos no tienen una doble membrana, como se puede ver hasta abajo del lado izquierdo, más bien es una sola membrana continua, es decir, las moléculas de fosfolípidos en este caso eh, atraviesan toda la membrana y están conectados en medio, ¿no? Además de que tienen diferencias químicas en estos fosfolípidos, ¿no? Eh, pero bueno, otra razón por la que se dice que son un grupo aparte es porque sus secuencias de ADN reflejan un origen evolutivo independiente de las bacterias. Es decir, si analizamos qué tanto se parecen sus secuencias de ADN y con eso tratamos de reconstruir la evolución, ellas resultan ser un grupo aparte más cercano a los eucariotas que las bacterias. Y bueno, no, tenemos que mencionar también a los virus que están en el límite entre lo que es vivo y lo que no es vivo, ¿no? Estos no son organismos celulares, es decir, los virus no son células, pero definitivamente son parte del fenómeno de la vida, ¿no? Si los queremos considerar seres vivos o no, va a depender muchísimo de nuestra definición y concepto de vida, pero si son parte del fenómeno de la vida, utilizan información de una forma muy similar a la vida, la cual se codifica en ácidos nucleicos, en ADN, en ARN, eh, manipulan a las células, interactúan con ellas y se replican, ¿no? Entonces, los virus no se reproducen, pero se replican. Eh, entonces, pues sí, los podemos mencionar como parte de los microorganismos. Bueno, en esta figura les presento un árbol de la vida. Esto es una reconstrucción de la evolución de toda la vida que conocemos. Aquí no están los virus, solo los organismos celulares. Pero eh, este árbol se hizo utilizando secuencias de ADN, secuencias de una parte particular del ADN que son los ribosomas, que es un organelo cuya función es la síntesis de proteínas, que tiene la ventaja de estar presente en todos los seres vivos, en todos los seres vivos celulares que conocemos. Entonces, podemos analizar este ADN, compararlo, ir viendo cuáles se parecen más, cuáles se parecen menos, y con eso reconstruir la evolución, partiendo de la suposición de que todos los seres vivos tienen un ancestro común y a medida que fue pasando que se fue llevando a cabo la evolución en la historia de la vida, se fueron haciendo progresivamente más diferentes. Entonces, los que se parecen más tienen un origen evolutivo común más cercano y los que se parecen menos están emparentados más distantemente, ¿no? Entonces, aquí en el centro del árbol, no sé si se alcanza a ver mi cursor, pero justo en el centro del árbol hay una ramificación. Entonces, ahí está el último ancestro común de todos estos organismos y a partir de ahí, pues se dan diferentes ramas. Algo muy importante aquí es que toda la parte de arriba, ¿alguien me puede confirmar si se ve mi cursor? ¿Se ve la flechita? Sí, se ve bien. Súper. Bueno, toda esta parte de arriba son las bacterias. Entonces, la gran diversidad del árbol de la vida es bacteriana. La mayor parte de los seres vivos que conocemos en cuanto a diversidad son bacterias. En la parte de abajo se puede ver las arqueas, son todas estas ramas.
y únicamente esta pequeña rama somos los eucariotas, o sea, es decir, ahí están todos los protozoarios, las algas, los hongos, los animales, las plantas. Entonces, lo que nosotros típicamente conocemos o pensamos como la diversidad de la vida, pues es una pequeñita rama nada más de todo lo que hay en el mundo microbiano. Entonces, el mundo microbiano el árbol de la vida es principalmente microbiano y principalmente bacteriano. Eso no quiere decir que todos los demás organismos no sean importantes y no tengan su papel en la vida en la Tierra, ¿no? Estoy enfocándome a diversidad cuando digo esto. Bueno, otro punto muy importante es que todas las ramas que están en gris y todas las que tienen puntos rojos son ramas del árbol de la vida donde no tenemos o no teníamos, por lo menos en 2016 cuando salió este artículo, representantes cultivados. Eso quiere decir que solo los conocemos por su ADN. No conocemos, no hemos podido hacer experimentos con ellos, estudiarlos a fondo, a detalle, debido a que no los hemos podido cultivar. Entonces, otra propiedad en la actualidad del árbol de la vida es que es mayormente desconocido. Lo conocemos principalmente por las secuencias de ADN, pero nos falta muchísimo que aprender, ¿no? Entonces, este es un tiempo eh, pues muy satisfactorio para ser microbiólogo porque hay todo eso por explorar, ¿no? Todas esas partes importantes, aún diversas del árbol de la vida que no conocemos y podemos explorar. Bueno, ¿dónde se encuentran los microorganismos? Encontramos microorganismos en los mares, por supuesto, están llenos de microorganismos, hay una gran abundancia. En los desiertos, en los ríos, en la atmósfera, en los alimentos, en la industria, en los lagos, en el subsuelo, en el agua que viene del subsuelo, en el agua que tomamos, en, en, en los geysers, en los lugares altamente contaminados, por ejemplo, por desechos mineros. En cualquier ambiente de la Tierra vamos a encontrar microorganismos en mayor o menor cantidad. Eh, en los intestinos de todos los animales, bueno, no solo en sus intestinos, sino también en muchas de sus superficies, eh, en muchos de sus órganos, pero sobre todo en los intestinos y en los humanos, ¿no? Se ha aprendido muchísimo estos años de los microorganismos asociados con los seres humanos. La mayoría están en el colon. Tenemos una diversidad enorme y una diversidad de abundancia enorme de microorganismos en el colon, pero también en la piel, en los ojos, en la lengua, en la nariz, en el cabello. Entonces, y todos estos microorganismos, bueno, la gran mayoría de estos microorganismos no son nocivos para nosotros. Son parte normal de nuestro funcionamiento. Muchos de ellos nos ayudan. Muchos de ellos nos ayudan a la digestión, a protegernos contra enfermedades, a regular vías de señalización en el cuerpo, etcétera. Y llegamos al tema al que nos queremos enfocar hoy, a los microorganismos asociados a las plantas. En todos los tejidos de las plantas, en las hojas, en los troncos, en los tallos, en los frutos, en las flores, en todos los tejidos de las plantas existen microorganismos. Sabemos muy poco de cómo interactúan con las plantas, aunque sí sabemos en parte, y ya me faltó una diapositiva, disculpen, pero
Eh, la mayor parte de los microorganismos están asociados a las plantas, están en las raíces, ¿no? La diversidad de microorganismos en el suelo es enorme y la abundancia de microorganismos en el suelo es enorme y es donde más los hemos estudiado también. Entonces, ahí se llevan a cabo procesos importantísimos para la vida de las plantas y vamos a hablar bastante de este ambiente microbiano, ¿no? Del suelo y el suelo asociado a las raíces. Bueno, ¿cómo estudiamos los microorganismos del ambiente? Pues los microorganismos fueron descubiertos por Anthony van Leeuwenhoek aproximadamente en el siglo XVII, me parece, con microscopios que se veían así. Aquí tenían un lente redondo, es como una canica chiquitita. Él tenía una gran habilidad técnica, entonces podía hacer estos lentes de una forma muy precisa, muy fina, y con ellos, pues él descubrió el mundo microbiano, ¿no? Eh, bueno, estos microscopios se han ido desarrollando con el tiempo. Tenemos microscopios de compuestos, ¿no? Que son muy útiles, muchos otros tipos de microscopios, y tenemos microscopios electrónicos que nos permiten obtener detalle como el que se ve aquí abajo, ¿no? Son unas células bacterianas que se pueden ver con gran detalle. Bueno, cada una de estas es una bacteria, algunas están dividiendo, podemos ver unos mucílagos que están, que secretaron al medio, que las mantienen unidas en este caso, ¿no? Entonces, realmente el detalle que podemos tener por microscopía es bastante grande, pero eh, es difícil estudiar eh, con estos métodos eh, los procesos bioquímicos que realizan las bacterias, las transformaciones que pueden realizar sobre compuestos, ¿no? Sobre moléculas, que resulta ser pues algo, la parte tal vez más interesante del funcionamiento de estos microorganismos. Entonces, estudiamos a los microorganismos muchas veces aislándolos en cajas Petri, que básicamente son gelatinas nutritivas que les sirven a las bacterias para crecer, y podemos de ahí aislarlas y hacer cultivos en líquido o seguirlas cultivando en otras cajas Petri, y con ellos ya podemos hacer estudios mucho más detallados de lo que hacen los microorganismos, ¿no? Pero bueno, a lo que me voy a centrar aquí es al estudio de los microorganismos mediante el estudio de su ADN. Entonces, en vez de tener que aislar los microorganismos y estudiarlos uno por uno en cultivos puros o en cultivos de unas cuantas especies, podemos ver qué microorganismos hay y qué están haciendo en el medio ambiente mediante el estudio de su ADN, ¿no? Entonces, aquí eh, se toman muestras del ambiente, pueden ser muy diferentes ambientes, se extrae el ADN y el ADN se secuencia. ¿Qué quiere decir eso? Que se obtienen las bases que están formando el ADN, A, T, G, C, 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 T, G, A, C, C, así. Se obtiene una secuencia que se puede guardar en la computadora como un archivo de texto. Esa secuencia tiene muchísima información sobre los microorganismos. Y eso es lo que vamos a analizar. Al tomar las muestras directamente del ambiente y hacer las extracciones directamente del ambiente, pues estamos obteniendo información sobre comunidades completas de microorganismos, ¿no? Ya no estamos analizando
especie por especie o cepa por cepa, ya estamos analizando comunidades. Cabe mencionar que esto es posible gracias a grandes avances científicos y tecnológicos. Por ejemplo, la tecnología de secuenciación, ¿no? La tecnología que nos permite tomar este ADN que extraemos del medio ambiente y obtener estas secuencias. No voy a detallar cómo se realiza, pero cabe mencionar que pues esto ha avanzado muchísimo, eh, tanto que el primer genoma que se secuenció, el primer genoma humano que se secuenció, eh, pues costó del orden de cientos de millones de dólares. No recuerdo si llegó a miles, pero sí fue una inversión enorme, años de trabajo. En cambio, hoy en día podemos secuenciar un genoma humano por algo cercano a $1,000, ¿no? Tal vez un poquito abajo. Tal vez también depende de lo de lo que consideremos secuenciar, ¿no? Si buscamos nada más las diferencias con respecto a un genoma humano de referencia, se puede bajar hasta $100, ¿no? Pero, digamos, secuenciarlo completo por ahí de $1,000, ¿no? Entonces, y además se puede hacer en tiempos de unos cuantos días. Bueno, otra área que ha permitido estos grandes avances es en ciencias computacionales, ¿no? Se ha desarrollado, bueno, además de que el hardware, las máquinas que tenemos para analizar datos han avanzado muchísimo, nos han permitido analizar grandes cantidades de datos. También ha surgido una nueva disciplina que le llamamos bioinformática, que se dedica a analizar datos de este tipo en grandes cantidades, ¿no? A veces trabajamos con bases de datos de terabytes y necesitamos métodos para poder convertir esta información en conocimiento, ¿no? O sea, porque finalmente tener terabytes de archivos de bases, de ATCC, GCCC, ATG, no nos dice nada, sino podemos estudiar, interpretar, comparar, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, ahorita estamos logrando cosas que hace unos años no se podían debido a limitación en estas dos áreas, ¿no? En secuenciación y en ciencias computacionales. Bueno, ¿qué podemos aprender utilizando estos métodos de metagenómica? Que aquí estoy refiriéndome a la metagenómica en un sentido amplio. Ahorita puedo ver un poquito de la diferencia, pero la información más básica que podemos obtener es uno, qué microorganismos hay en este ambiente, en un ambiente, y reconstruir el árbol de la vida para ese ambiente, que en general se verá parecido, pero tendrá solo algunas de las ramas, las que estén presentes en el ambiente que estamos estudiando. Bueno, ¿qué pueden hacer estos microorganismos? En el ADN está la información para hacer proteínas y como las que se ven aquí abajo. Y las proteínas son las que hacen el trabajo en las células. Entonces, al tener el ADN, son las instrucciones para hacer las proteínas, podemos entender qué proteínas están haciendo y muchas veces podemos saber cuál es su función. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más, con un poquito más de detalle de esta parte, pero primero vamos a hablar de diversidad microbiana. ¿Y por qué decía que estaba hablando de metagenómica en el sentido amplio de la palabra? Porque muchas veces buscamos diversidad microbiana y no estamos haciendo metagenómica en el sentido estricto. ¿Por qué? Porque no estamos analizando genomas, sino estamos analizando nada más
un pedacito que nos interesa del ADN. Entonces, les decía que es muy útil estudiar pedacitos del ADN que se encuentran en todos los organismos de interés, ¿no? Claro, con sus diferencias, ¿no? Si fueran exactamente iguales en todos, pues no habría información, pero con sus diferencias que se han ido acumulando con los miles de millones de años de evolución que lleva la vida y pues tiene un chorro de nombres, ¿no? Pero, eh, pero bueno, todo esto se refiere más o menos a lo mismo, agarrar un pedacito de ADN y compararlo, ¿no? Por ejemplo, muchas veces analizamos un pedacito de los ribosomas, les decía, ¿no? Esta es una imagen de un ribosoma, es esta máquina molecular que se encarga de sintetizar proteínas a partir del ADN, ¿no? Entonces aquí está leyendo ADN y está sintetizando una proteína. Eh, este complejo macromolecular es súper importante porque le permite a las células leer las instrucciones que hay en su ADN para hacer las proteínas que necesita para el trabajo celular. Y resulta que, pues, tiene unas partes que son muy conservadas, es decir, son igualitas en casi todos. Esas son las partes que están más adentro, las que interactúan con el ADN, porque esas partes, si sufren alguna mutación con la evolución, la selección natural los va a desplazar con bastante probabilidad, porque lo más probable es que esas variantes no funcionen. En cambio, en las partes externas hay más espacio para mutar. Ahí pueden haber diferencias y no van a influir tanto en el funcionamiento de esta máquina molecular. Entonces, esto es padrísimo porque nos da pedacitos iguales para poder saber que estamos comparando la región adecuada, la que estamos buscando, y pedacitos bien diferentes que nos van a dar una buena idea de cuánto han evolucionado, cuánto se han separado por evolución los microorganismos, ¿no? Entonces, aquí está pues, el gene para una parte del ribosoma de una bacteria, y pues, como les decía, ¿no? Pues es texto, A, T, C, C, G, 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 así, ¿no? Bueno, decíamos que el mismo gene está en diferentes especies. Entonces, aquí tenemos diferentes bacterias, 2, 4, 6, 8, 9, si conté bien, 8 bacterias. Y el mismo gen, el mismo pedacito de ADN, lo estamos aquí comparando. Entonces pueden ver que hay unas partes que son totalmente iguales, ¿no? Todo esto, por ejemplo. Esto nos dice que está bien alineado. Aquí hay otra, ¿no? Aquí hay otra. Esto nos dice que estamos comparando la misma región, pero hay algunas diferencias por aquí y por acá. Entonces, esas diferencias las podemos cuantificar. Podemos, por ejemplo, simplemente contar cuántas son por cada, digamos, por cada 100 bases. Vamos a ver cuántas bases son diferentes. O sea, cada una de las letras les llamamos bases, ¿no? Por su química. Ok, y con esto podemos reconstruir el árbol. Podemos ver que, por ejemplo, estas dos se parecen entre ellas. Estas tres se parecen entre ellas, pero todas estas se parecen más entre ellas que estas. Y así podemos reconstruir el árbol y llegar a esto, ¿no? Al árbol de la vida que les enseñaba. Bueno, la otra parte, ¿qué pueden hacer los microorganismos? Entonces, eh, los organismos tienen en su ADN las instrucciones para sintetizar proteínas. Estas instrucciones se basan en el famoso código genético, donde cada 3 bases van a decir uno de los aminoácidos que se va a ir poniendo en una proteína. Eh, Esto le decimos el dogma central de la biología molecular, donde
la información está en el ADN y se copia, se utiliza para hacer las proteínas. Y las proteínas son las máquinas moleculares, son las que van a hacer el trabajo, son las que van a eh, llevar a cabo reacciones químicas, le decimos catalizar, en realidad lo que hacen es acelerarlas, pero las aceleran de tal manera que se llevan a cabo a una velocidad apreciable. Hacen la estructura, muchas de las estructuras de las células, permiten a las células moverse, permiten a las células transportar sustancias, ya sea dentro de la célula, hacia adentro o hacia afuera de la célula, permiten comunicación entre las diferentes partes de la célula, entre células del mismo organismo o entre organismos. En fin, las proteínas están involucradas prácticamente en todos los procesos celulares importantes. Entonces, pues claro, conocer el ADN nos permite saber un montón de qué son capaces los microorganismos. Eh, cabe, cabe mencionar que la principal forma en la que sabemos qué pueden hacer, qué puede hacer una proteína u otra, es porque alguien en los últimos 100 años o 80 años se puso a hacer ensayos muy particulares, aislando a los organismos que tienen las proteínas, aislando las proteínas, estudiando su actividad, estudiando qué hacen, qué transforman en qué, y es conocimiento acumulado de o sea, tenemos muchísima información de diferentes proteínas. Y entonces podemos simplemente con la información que es del ADN, buscarlas en bases de datos, buscarlas más parecidas y a veces confirmar que estén presentes ciertas partes importantes, etcétera, para poder tener una idea de lo que están haciendo las proteínas. Hoy en día, una gran revolución en la biología que se viene es la predicción de la función de las proteínas solo partiendo de la secuencia de ADN, ¿no? A partir de la secuencia de ADN, ya se empieza a poder predecir cómo va a ser la forma tridimensional de la proteína que resulta. A partir de la forma tridimensional que resulta, se va a poder hacer simulaciones en la computadora para entender qué podría ser una proteína. Y un gran paso se dio, me parece que el año pasado, no sé si fue el año pasado o a principios de este año, yo creo que fue el año pasado, que el equipo de inteligencia artificial de Google, los mismos que hicieron AlphaGo, por ejemplo, la inteligencia artificial para jugar este juego complicadísimo que se llama Go, hicieron también una inteligencia artificial para modelar, para poder predecir el doblaje de las proteínas. ¿Cómo pasas de secuencia de ADN a forma 3D? Y con gran éxito, ¿no? Entonces, estamos ya en un nivel tecnológico donde tal vez vamos a poder empezar a predecir funciones de proteínas sin tener que aislarlas y estudiarlas una por una, ¿no? Bueno, vamos a ver. Es algo que nos emociona mucho a los que nos dedicamos a estas cosas, ¿no? Bueno, pues como es un protocolo así de metagenómica, ya metagenómica como tal, porque aquí sí se están estudiando a nivel genomas. Empezamos con microorganismos, una comunidad diversa, de ahí sacamos el ADN o amplificamos una región. Esto es lo que les decía para buscar biodiversidad. Después secuenciamos el ADN y podemos hacer secuencias cortas o largas, dependiendo de la tecnología. Preferimos las secuencias largas, pero son mucho más caras por base, entonces también hacemos mucho las cortas. A la vez lo ideal es hacer ambas.
Después, con esto, reconstruimos los genomas. Eh, de ahí, ya con los genomas podemos eh, estudiar las posibilidades metabólicas de los microorganismos, qué pueden hacer, de qué son capaces. Podemos eh, clasificar ambientes y hacer predicciones en base a los ambientes. Podemos ver también en base a los genomas quiénes son, ¿no? No solo aquí, sino también con los genomas podemos ver quiénes son. Podemos analizar interacciones, podemos ver cómo varían los genomas, ya sean sus genes o en cómo están acomodados los genes. Eh, Etcétera, etcétera. Y dependemos de comparar nuestras secuencias con bases de datos. Les decía, simplemente para saber qué proteínas sí podemos saber qué hacen, pues necesitamos irnos a las bases de datos que les decía que han sido alimentadas con décadas y décadas y décadas de investigación hecha una por una, ¿no? Bueno, eh, antes de entrar a los resultados de nuestras investigaciones, les quiero hablar un poquito del microbioma de las plantas, ¿no? Pues estamos hablando de plantas. Bueno, ¿dónde están las bacterias en las plantas? Decíamos que muchas, en todos los tejidos, ¿no? Por ejemplo, en este estudio de sus autores, analizaron bacterias en las hojas y encontraron un montón de bacterias que forman colonias en los intersticios de las hojas, ¿no? Entonces, eh, bueno, hay muchos microorganismos en las hojas, en las raíces, por ejemplo, estas son bacterias que están entre las células de las raíces, ¿no? Aquí las bacterias, perdón, aquí las bacterias están marcadas con una tinta azul para poderlas ver en el microscopio, ¿no? Aquí están marcadas con una tinta roja y las células vegetales con una tinta azul. Entonces, todas estas rojas son bacterias. Eh, También adentro de las células, ¿no? Estas son células de raíces y se puede ver cómo estas bacterias están viviendo adentro de las células. Y les decía, el ambiente más importante, aquí está la diapositiva que se me había perdido hace rato, el ambiente más importante para los microorganismos con respecto a las plantas es el suelo, ¿no? Entonces, en el suelo tenemos una gran diversidad de microorganismos que interactúan con las plantas a través de las raíces, cubriendo un montón de funciones, ¿no? La mayoría de estas interacciones son benéficas y también por ahí hay algunas enfermedades, ¿no? Bueno, hay bastantes enfermedades de plantas que son causadas por microorganismos, pero digamos, la cantidad de bacterias que son patógenas o que causan enfermedad comparado con toda la diversidad de bacterias del suelo es muy pequeña, ¿no? Hay muchas que simplemente están ahí creciendo, ¿no? No interactúan o creemos que no interactúan con las plantas, o sea, habría que ver. Y hay otras que sí interactúan y esas nos interesan muchísimo, porque esas interacciones benéficas las podemos aprovechar. Tal vez la más famosa es la fijación de nitrógeno, que se da muy notablemente en las leguminosas como el frijol, las habas, los chícharos, etcétera. Todos estos granos que están en vainas, ¿no? Ahí hay un grupo particular de bacterias, algunas rizobiales, que forman estos nódulos. Estos nódulos están hechos de tejido de la planta para hacerles un hábitat a las bacterias que le van a ayudar. ¿En qué le van a ayudar? Le van a ayudar a obtener nitrógeno. El nitrógeno, ustedes saben que la atmósfera está hecha del 70% de nitrógeno, ¿no? Entonces, es muchísimo. Pero está en esta forma, en N2, que tiene un triple enlace. Eso significa que para los seres vivos es muy difícil utilizarlo porque no lo podemos separar, o sea, es muy difícil romper este triple enlace. Entonces, las bacterias que viven aquí sí lo pueden hacer. Pasan de N2 a amonio
Y el amonio ya nada más tiene un átomo de nitrógeno y ya se puede utilizar. Se puede utilizar por las plantas, se puede utilizar pues, por prácticamente todos los organismos para hacer, por ejemplo, proteínas o ácidos nucleicos u otras moléculas que lleven nitrógeno. Ahora sabemos que la fijación de nitrógeno no solo se da en las raíces de las leguminosas, también hay muchos microorganismos fijadores de nitrógeno y asociados a otro tipo de plantas, por ejemplo, a los pastos, como los granos, ¿no? ¿Qué cantidad de microorganismos hay en el suelo? Aquí es un estudio padrísimo que hicieron a nivel mundial, donde podemos ver la biomasa de microorganismos, a dónde hay más microorganismos. Bueno, pues resulta que, por ejemplo, en los desiertos es donde menos hay, ¿no? Y en los trópicos, en las selvas, es donde hay más biomasa de microorganismos en el suelo. Y también podemos ver que los más abundantes por gramo, o sea, en cuanto a gramos de carbono por gramo de suelo, estos son microgramos. Los más abundantes son las bacterias y los hongos. Las bacterias vamos a encontrar mucho más individuos que hongos, pero los hongos como son más grandes, tienen más biomasa, sus células son más grandes y además muchos no son unicelulares, entonces más o menos están igual de biomasa, las arqueas menos, protistas mucho menos y virus mucho menos, aunque eso no quiere decir que no sean importantes, ¿no? O sea, el papel de los protistas y de los virus es una súper área de estudio para cualquiera que quiera ser microbiólogo en los próximos años. Todo el mundo por explorar, igual las arqueas, ¿no? Claro, también las bacterias y los hongos, pues sabemos muy poco de ellos, estamos aprendiendo cada vez más, o sea, también, ¿no? Es un buen tiempo para ser microbiólogo. Eh, ¿Qué bacterias hay en los suelos? Bueno, resulta que los suelos están muchas veces dominados por los mismos grupos. Eh, Aquí las acidobacterias, o sea, depende un poquito de en qué ecosistema nos enfoquemos, pero es súper común encontrar grandes cantidades de este grupo que les llamamos acidobacterias. Verrucomicrobia a veces son menos dominantes, pero también son muy dominantes en pastos, por ejemplo, súper dominantes. Proteobacterias, aquí son alfa, gamma, delta y beta, ¿no? Todas son súper dominantes. Actinobacterias son muy comunes, bacteroidetes, planctomicetes también abundan, muchas cianobacterias que nos salen en esta gráfica, eh, muchas cloriflexi, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué, qué cosas buenas hacen las bacterias para las plantas? Por ejemplo, les ayudan a combatir el estrés. Eso lo podemos ver en la figura del lado izquierdo. Aquí hay una planta que está creciendo normal, le ponen sal, crece mucho menos. Le ponen una bacteria que están estudiando, aquí está su nombre, le ponen esa bacteria a la planta solita, no pasa nada, le ponen sal y la bacteria y vean, se recuperó, ¿no? O sea, casi crece igual que los controles. La bacteria le ayudó a la planta a resistir el estrés. Aquí usaron una mezcla de bacterias sacadas de una composta y pueden ver que cuando pusieron las bacterias, hubo mucho más crecimiento de esta planta, ¿no? Son bacterias promotoras del crecimiento. Le decimos, también solubilizan el fósforo que no está disponible para las plantas. Pues, hay algunas bacterias como esta que está aquí que ayuda a que las plantas sin fósforo añadido puedan crecer parecido a cuando añadieron fósforo como fertilizante. Aquí no llega tanto al nivel, pero sí mucho más que en los controles, ¿no? Entonces, hay un beneficio de esta bacteria para unas plantas limitadas por fósforo. Muchos microorganismos pueden inhibir a otros microorganismos que causan enfermedades. Por ejemplo, aquí, este trabajo que hizo mi compañera Rosina Cabrera,
eh, se puede ver un hongo que sabemos que enferma al maíz. Y cuando le ponemos en la misma caja Petri, ¿se acuerdan de las gelatinas que les contaba? Le ponemos la bacteria que estamos estudiando. Ah, perdón, es esta. El hongo no se puede acercar, no crece ya hacia allá. Eso quiere decir que lo está inhibiendo. Aquí hay otra que se usó como control, que se sabía que inhibía ese hongo, y aquí otra que se sabe que no lo inhibe, es un control negativo, ¿no? Bueno, en la parte de abajo se puede ver el efecto en las plantas. Aquí es un control de una planta creciendo normal. Aquí le echaron la bacteria nada más para ver si la bacteria no enfermaba a la planta. Resulta que no. Aquí le echaron el hongo, y vean cómo se enfermó, ¿no? Obviamente se midieron otras cosas, ¿no? Pero, o sea, otras evidencias de que la planta estaba enferma, ¿no? Pero pues, se nota. Y aquí la bacteria más el hongo, y el hongo ya no le hizo nada a la planta, ¿no? O sea, la bacteria logró detener la infección del hongo, ¿no? Entonces, este es un caso donde, pues es un producto ya con mucho potencial biotecnológico porque nos puede servir para controlar esta bacteria que salió de una milpa de Hidalgo, por cierto, nos puede ayudar a controlar este hongo. Bueno, sabemos que las plantas afectan las comunidades microbianas. Entonces, por ejemplo, aquí pues se ve en el eje X se muestreó de raíces de plantas diferentes, entre más diferencia hay en el eje, más diferentes son entre sí. Y aquí se midió una medida muy general de cómo es la comunidad microbiana y se puede ver que entre más diferente es la planta, también más diferente es la comunidad microbiana, ¿no? Entonces, nosotros queríamos saber cómo afecta la presencia de raíces de plantas de maíz en las comunidades microbianas de una milpa. Y para eso utilizamos esta técnica que no es metagenómica en el sentido estricto, pero sí es una técnica relacionada, donde estudiamos el ADN de toda la comunidad para estudiar nada más un pedacito de ADN, ¿no? La milpa que escogimos para este trabajo, la escogimos por ser una milpa de alta biodiversidad, muy bien cuidada con técnicas tradicionales, orgánicas, sin agroquímicos, ubicada en la comunidad del Bosho, que está en el municipio del Cardonal, en Hidalgo. Y pues bueno, tomamos muestras de cada una de las plantas, bueno, no de cada una, tomamos de una muestra representativa de plantas junto a las raíces y a 30 centímetros. A 30 centímetros buscamos un punto donde no hubiera raíces de otras plantas, que no era tan fácil porque estas milpas tienen mucha diversidad de plantas por todos lados, pero pues encontramos por ahí a 30 centímetros un punto donde poder muestrear suelo sin plantas, ¿no? Bueno, estos son los maíces que se cultivan ahí, todos son de la variedad de los elotes cónicos. Aquí está un poquito como hicimos este muestreo, con un muestreador. Aquí estamos muestrando la muestra de justo pegada a las raíces. Obviamente una vez que salió la muestra, escogimos donde se vieran raíces, ¿no? Bueno, ¿qué encontramos? Esta gráfica nos representa la biodiversidad. No me voy a meter en mucho detalle de cómo se hace, pero digamos que la parte ya plana de la gráfica nos representa la biodiversidad, ¿no? Y en rojo están los controles y en azul está el maíz. En el eje Y, pues es cuántas diferentes bacterias encontramos, ¿no? Entonces se puede ver que pegadito a las raíces de maíz había menos diversidad que en los controles alejadito de la planta, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la planta está seleccionando de toda la comunidad que hay, de todos los microorganismos que hay en el suelo, la planta va creciendo y va favoreciendo a algunos. Entonces decimos que la planta selecciona una fracción de la comunidad y por eso aquí hay menos, ¿no? ¿Qué microorganismos eran? Bueno, pues aquí tenemos diferentes grupos de microorganismos. Seguramente los nombres no les van a decir mucho, pero
del lado izquierdo, que empiezan con C, son los controles, y del lado derecho es al lado de las raíces, los que empiezan con M, ¿no? Y se puede ver que hay diferencias, por ejemplo, en este grupo, ¿no? Berrocomicrobia. Aquí en los controles hay mucho menos abundancia de berrocomicrobias. Eso quiere decir que este grupo en general parece estar favorecido por las condiciones en las raíces. Parece haber sido seleccionado por las plantas. Y hay otras diferencias. Bueno, aquí se pueden ver las diferencias que fueron ya estadísticamente significativas. A este nivel, pues fueron estas dos, ¿no? Gematimonadetes que fueron reducidas, o sea, excluidas de las raíces, y berrocomicrobia que fueron favorecidas. Y aquí ya nos fuimos a más detalle, a ver realmente qué bacterias son, ya no por grupos grandes, sino digamos, bacteria, por decirlo de una manera, ¿no? Aquí, esto es un árbol de la vida. En vez de estar ordenado en forma de círculo como los otros que les enseñé, este tiene el último ancestro común del lado izquierdo, digamos, el origen del lado izquierdo. Y pues igual aquí, o sea, que estén en la misma rama significa que tienen un origen evolutivo más reciente, o sea, se parecen más entre ellas, ¿no? Y también tienen un origen común. Entonces, bueno, pues en rojo son las que eran más abundantes en los controles y en azul las que eran más abundantes en las raíces. Y encontramos algo muy interesante. En las raíces encontramos dos grupos que sabemos que interactúan mucho con las plantas, actinobacterias y burkholzeriales, que es un orden dentro de las betaproteobacterias. Y sabemos que muchas burkholzeriales interactúan con las plantas, muchas son promotoras del crecimiento, muchas fijan nitrógeno y algunas también son fitopatógenas. Hay fitopatógenas en ese grupo, pero bueno, y de las actinobacterias son microorganismos famosos porque tienen un metabolismo secundario muy complejo, que quiere decir que producen muchas sustancias que liberan al medio. Y muchas de esas sustancias atacan a otros microorganismos, incluyendo patógenos, ¿no? Y encontramos este otro grupo que se llama berrocomicrobia, enriquecido en las raíces. De ese grupo sabemos muy poquito, muy poquito. Entonces bueno, si se están enriqueciendo las actinobacterias y las burkholzeriales, que sabemos que interactúan mucho con las plantas, ¿será que las berrocomicrobia también interactúan mucho con las plantas? Entonces, bueno, pues eso Doctor, ¿sí? estamos sobre el tiempo. Si Ok. pudiéramos cerrar para pasar a las preguntas y respuestas, por favor. Ay, una disculpa, bueno, otro día les Todo bien, no platico te preocupes. los otros resultados. Nada más quiero poner los agradecimientos. Eh, La verdad es que nos gusta tu pasión por el tema y por eso estamos muy contentos de escucharte. pues sí, qué bueno. A lo mejor es mejor decir una parte pequeña bien que querer abarcar todo, ¿verdad? Pero con mucho gusto otro día les platico las otras investigaciones que estamos haciendo. Bueno, pues nada más quería dejar aquí eh, patente los agradecimientos de las personas que trabajaron en que contribuyeron a estos trabajos, ¿no? A lo que les mostré y los que faltaron, pero no voy a leer todos los nombres, ¿no? Pero bueno, pues entonces, a ver, para cerrar, a ver, podemos usar los microorganismos eh, para nuestro beneficio, para tener una mejor agricultura más sustentable. Nosotros creemos que sí. Eh, hay ejemplos de investigaciones que se han hecho tanto aquí en el grupo como en otros grupos, donde se han logrado avances en este sentido. Creemos que realmente la microbiología tiene un papel fuerte en la agricultura del futuro, donde eh, se va a poder obtener beneficios
que las plantas obtienen en la naturaleza, que las plantas obtienen también en sistemas tradicionales, agrícolas tradicionales como la milpa, que se pueden utilizar tanto para mejorar los procesos de las propias milpas como para una agricultura a gran escala más sustentable, más benéfica para el ambiente. Bueno, pues entonces vamos a las preguntas si gustan. Sí, muy bien, doctor Eneas, muchísimas gracias por la participación. Y en general, las universidades tecnológicas y las universidades politécnicas están muy contentas con el tema, y pues todas las carreras le han mandado felicitar, todas las carreras relacionadas sobre todo con los sistemas agrícolas en el estado. Aquí tenemos algunas preguntas. Una de ellas es que si las compostas contienen, o qué tipo de compostas pueden contener bacterias benéficas para la agricultura. Ok. En general, bueno, primero muchas gracias a a las universidades por sus comentarios, y por cierto, pues también estamos muy abiertos a recibir estudiantes en codirecciones de tesis o que entren a nuestro posgrado, etcétera, etcétera, ¿no? Respecto a las compostas, bueno, sabemos que son en general bastante benéficas. Sabemos que en general suelen tener eh, microbiotas sanas, microbiotas diversas que pueden ayudar a la agricultura. Eh, Tal vez pueda haber algunas excepciones. Por ejemplo, si en alguna parte del proceso de compostaje se ingresen algunos fitopatógenos, ¿no? No sé de ejemplos, ¿no? Es algo que estoy pensando, ¿no? Pero en general las compostas ayudan muchísimo, y pues bueno, hay métodos que tienen algunas ventajas adicionales, como la vermicomposta, ¿no? Y debe de haber otros. Yo no soy experto de compostas, pero sí, sí sé que en general son muy benéficas, tanto por la microbiota como por los nutrientes. Exacto. Muchas Sí. gracias. Y también nos preguntan que si existe alguna investigación de parte de ustedes como investigadores de la composición microbiológica de los agaves en el estado. Sí, claro que sí. Excelente. Sí, tenemos dos proyectos. Bueno, dos proyectos relacionados. Nuestra directora, la doctora Mayra de la Torre, se ha enfocado mucho a estudiar sobre todo los microorganismos que están enfermando a los agaves, que parece que hay pues ahorita una pequeña crisis o no sé si pequeña o grande crisis de salud en los agaves, particularmente en el maguey pulquero. Y pues ella ha encontrado muchos microorganismos dañinos. Ha encontrado incluso consorcios de microorganismos que entre varios atacan a la planta, pero también ha encontrado microorganismos que pueden atacar a ellos y defender a las plantas. Entonces lo está estudiando. Otro proyecto que tenemos se trata de ensilar el agave, las pencas, para tratar de procesar el desecho que se da en el desfibrado, ¿no? Entonces, cuando desfibran el agave, sale una pulpa, y esa pulpa la queremos ensilar. Y eso lo estamos estudiando microbiológicamente, y a lo mejor a alguien que le interese la microbiota natural de estos agaves, pues les puede interesar el tiempo cero antes de empezar el ensilado. Y sí, hemos encontrado cosas súper interesantes. Hemos encontrado que hay un montón de bacterias acidolácticas, un montón de enterobacterias en las pencas, muchas pseudomonas, muchas proteobacterias, ¿qué más? Algunos fitopatógenos también, Erwinia, Pantoia, pero probablemente estos estén controlados porque no eran pencas enfermas, etcétera. Ya se podrán acercar al centro de investigación con usted para mayor información, doctor. Súper a la orden. Muy bien. Otra pregunta muy específica. Nos preguntan que han explorado algún caso
sobre cómo la presencia de PGPR ha modulado la producción de metabolitos secundarios en plantas? Sí, debe de haber y me parece, hay que preguntarle a mi compañero Víctor, porque él es el que realmente estudia ese tipo de cosas. Sobre todo él estudia más que metabolismo secundario, sistema inmune, pero estoy seguro de que sabe mucho más del tema. Yo no sé, no me sorprendería, ¿no? Porque cualquier factor que incida en el estado de salud de la planta, que interactúe con el sistema inmune de la planta, es probable que también resulte en metabolismo secundario diferente. Pero Y que, es una pregunta muy interesante, definitivamente. y que se pueda medir, ¿verdad? Sobre todo. Sí, Ujú. yo creo que no es tan difícil medirlo. Bueno, laborioso y caro puede ser, pero no es tan complicado porque, pues sobre todo si conocen los metabolitos secundarios de interés, se puede medir con cromatografía, ¿no? O sea, simplemente hacer manipulaciones de la microbiota, por ejemplo, poniendo bacterias promotoras del crecimiento, que es de las que preguntaban, y después medir con cromatografía cómo cambian las concentraciones de los metabolitos secundarios, ¿no? Sí, sí. Pero sí, Muy bien. interesante. Excelente. Y ya por último, si nos pudiera mencionar un caso de éxito de esta investigación en el Estado. Ah, ok, bueno. Yo no me atrevería todavía. Espérenme 3, Ujú. 4 años. Lo más cercano que yo veo son estas investigaciones de Rosina Cabrera de que ya tienen pues una bacteria que claramente puede atacar a este hongo nocivo, ¿no? Lo que falta es ver si realmente se puede eh, utilizar de forma efectiva en el campo, ¿no? Porque no es lo mismo hacer una prueba en el laboratorio que una prueba en el campo. Entonces, eso falta. Muy Ver bien. si realmente controla en el campo. Otras cosas más cercanas también que ahí van ya bastante cerca son las investigaciones de agave que les comentaba, donde la doctora Mayra ha encontrado estos consorcios que pueden atacar a otros consorcios y defender a la planta. Yo creo que algún día eso va a dar un producto biotecnológico. Exactamente. Muy bien, Sí. doctor. Pues muchísimas gracias. Y algunos productores de agave o agricultores que están trabajando con agaves nos están solicitando una reunión con ustedes. Si no va a ser el vínculo para llevar a cabo esta, nos comprometemos a atenderlos en ese sentido, ¿no? Lo agradeceremos mucho a ambos, tanto a Citnova como a los productores. Muy bien, doctor. Pues Sí. muchísimas gracias y muchísimas gracias a toda la audiencia que nos acompañó el día de hoy. Y el próximo miércoles a las 2 de la tarde en punto en Sinova Talks estará con nosotros el doctor Jaime Parada Ávila, que es un experto en ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y negocios, con el tema cómo innovar aceleradamente en empresas de excelencia. Sin duda, es un investigador, un doctor que conoce perfectamente bien el sistema de innovación del país y estaremos muy contentos con recibirlo el próximo miércoles. Muchísimas gracias a todos y estaremos escuchándonos la próxima semana. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. doctor. Qué gusto. Sí, Hasta sí. luego. Aquí estoy, aquí estoy.